Cerebro límbico, cerebro de las emociones, porque en realidad nuestros deseos, emociones, adivinen dónde nacen, en el sistema límbico, allí, o lo que dentro del cerebro triuno se llama el cerebro límbico, el responsable de nuestras emociones. Ahí está toda esa sopa, caldo de emociones, de sentimientos, de miedo, de alegría, o de dolor, o de rabia, o de deseo. Es la parte más primitiva del cerebro en cuanto a emociones. ¿Ok? Justito allí, debajo de la neocorteza. Ahí está el tálamo, la amígdala, el núcleo del hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región septal y el hipocampo. El sistema límbico, así lo explicaba Paul MacLean, el cerebro del sentir, de las emociones humanas. O también lo llaman cerebro mamífero, que todos los mamíferos tienen un cerebro muy parecido. Así como el reptil se asocia con los reptiles, el límbico se asocia con los mamíferos. Entonces, si el de la neocorteza era con células neuronales, estructuras de axones y dendritas, en cambio el límbico no, son diferentes, son otras estructuras celulares. El tálamo es la primera evolución que está entre ese cerebro reptil al cerebro límbico. Está asociado exactamente a esa parte del instinto maternal que está muy en nosotros, en los mamíferos en general. Por eso nos diferimos mucho del reptil, porque el reptil, bueno, sus crías se defienden por sí mismos, se alejan, ponen huevos y ya. En cambio nosotros no, nosotros parimos, protegemos, sentimos ese deseo de estar en grupo, sobre todo de proteger y de dar afecto y de afectarse por el otro. Así que hay una elección allí consciente de ser afectados por, en nuestro caso, afectados por otra persona. Afectados por otra persona, por una flor, por el cielo, por un animal, por una piedra, por la música, por el arte, por el crimen, por las cosas que pasan, por los sufrimientos, por la alegría, muchas cosas que no. Afectados por los estados de ánimo, tristeza, rabia, éxtasis, amor. En resumen, por el afecto, por los sentimientos. La región septal está ligada más a la sexualidad, a la excitación, lo explica MacLean. Ahí puede haber una cierta conexión entre emoción y sexualidad. Está ligado al sentir. También están los bulbos olfatorios, que tienen que ver con el oler, el respirar, que influyen en nuestras emociones. Nos atraen o no, pero nos afectan, pues. Está asociado con el hipocampo, asociado a la memoria de largo plazo. De hecho, los animales se guían por el olfato. A nosotros también nos afecta. Asociado a la respiración, es relajado, es con ansiedad. Las amígdalas también está asociada con la agresión oral, con la autopreservación, porque obviamente tiene que ver con la alimentación, la obtención de alimentos, supervivencia, por lo tanto miedo. ¿No? Miedo es una respuesta constrictiva, cuando la supervivencia está amenazada. Bien sea amenazada porque por falta de alimento, por un ataque físico, por cualquier cosa desconocida. Pero ahí aparece nuestra agresividad. Aunque tengamos mucha intelectualidad, espiritualidad, todo, civilización, educación, neocorteza, pero eso está allí. Y por falta de esa educación emocional límbica, es que hay tantos hospitales, cárceles, por eso mismo. No estamos conscientes de nuestras emociones. De hecho, todo lo que decimos está muy conectado con nuestras emociones, bien sea que lo digamos sutil o fuerte y abiertamente. Entonces, en el hipotálamo también está centro de placer, de dolor y de química. Es como el jefe de ese sistema nervioso autónomo para todas las actividades endocrinas. Entonces afecta nuestra salud. ¿Ven qué importante? ¿Ven por qué somatizamos? Entonces, si nuestro cerebro es un centro de energía, quiere decir que nuestras emociones tienen que ver con nuestros estados vibratorios y que están en un flujo continuo. Es decir, no es fija, no es estática. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el estado de ánimo es lo que afecta. ¿Se dan cuenta? Lo importante es ser emocionalmente inteligentes, no perfectos, porque todos tenemos esa cualidad, vivimos las emociones,
pero significa que si lo podemos usar conscientemente y hábilmente, nuestros estados de ánimo para hacerle frente a la vida, entonces la cosa cambiaría, porque las emociones contienen información, al igual que un pensamiento, una imagen, todo, una acción. Entonces, ¿qué pasa? Que si la inteligencia de los estados de ánimo están allí presentes, podemos leer la información que eso nos trae, ese sentimiento, esa sensación, lo podemos tolerar o evitar, pero no es la idea es aprender a entrar en el sentimiento, no evadirlo, expresarlo cuando sea apropiado, permitir sentirlo y después de sentir la emoción, salir de ella, pero no obviándola, con inteligencia manejar los estados de ánimo. Como al cerebro límbico lo gobiernan las emociones, entonces se refieren a este cerebro intermedio, cerebro visceral. Visceral porque cualquier persona, ¿verdad?, sabe que las emociones se relacionan con las vísceras, con contracción en los intestinos, con una presión en el plexo solar, o inclusive con el corazón, una punzada. ¿Ves? ¿Sientes eso? Así como si estuvieras luchando pues contra un enemigo, una cosa, así lo siento. Y la verdad es que nuestro cuerpo merece de verdad ser tratado de mejor manera. Entonces las emociones bien claritos, son igual o paralelas a las vibraciones de la neocorteza, que también influyen. ¿Okay? Todo tiene que ver con nuestra salud. Ese cerebro emocional afectado tanto por nuestros pensamientos, muy lógicamente pensado por nuestras emociones, muy sensibles, bueno, no, muy sentidas, perdón. Entonces todo eso va afectando nuestra salud, se somatiza. Pudiéramos romper esas barreras. Las emociones me permito sentirlas, pero las dejo ir. Entonces, ¿qué pasa? Que socialmente nos han criticado tanto que no sientas emociones, que no llores, que no esto, que no aquello, que al final no nos agradan las emociones y nos hace sentir más bien débil, fuera de control las emociones, entonces no las manifestamos. Y tampoco esa es la idea, porque al tú contenerlas, reprimirlas, más prisionero te haces de esa emoción. Entonces, evitar la rabia no soluciona. Simplemente te permite sentir la hostilidad, pero está en ti y está allí asociado a ese cerebro límbico. Entonces suprimir una realidad no es la idea, porque esos sentimientos están allí, es parte del estar vivos, es parte de esta raza humana. Somos así, es nuestra cualidad. Entonces la idea no es contener las emociones, guardar, con la enseñanza de valores, una conducta correcta. Obviamente no estoy diciendo que vivamos como locos, pero sí es importante que más bien, al contrario, estar pendiente y trabajarlas y sanarlas. De hecho, me hago disponible para las terapias. ¿Por qué? Porque si tú evitas o reprimes, eso no es sanar, no es ignorar unas emociones, están allí. Hay que trabajar con esa caverna, con todo eso que está ahí en ese sótano, para llevarlo a la luz. Claro, porque eso es lo que pasa, que muchos elementos, ¿verdad? Todas las imágenes, todos los patrones de comportamiento, la historia pasada, el medio ambiente, lo cultural, lo familiar, todo afecta nuestros estados de ánimo. Entonces, historia pasada. Entonces, ¿qué sucede? Que, como no es filtrado por nuestro pensamiento, se convierten en estados de ánimo y esos estados de ánimo pasan directamente a ser nuestras emociones. ¿Qué hace la emoción? Darnos información. Una información que no estamos asimilando, no estamos procesando a través del pensamiento. La emoción simplemente está informativa, diciéndote allí lo que los diferentes sistemas del cuerpo están procesando. La emoción es un proceso, es un fenómeno cerebral muy distinto al pensamiento. De hecho, requiere su propio estudio. La emoción no es algo que uno pueda simplemente controlar, sino hay que acercarse directamente a las emociones, directo.
y ver más bien qué información esa emoción contiene. Entonces cuando aprendemos a darnos cuenta de que tenemos un cerebro emocional y que todos los estados de ánimo no son simple capricho ni egoísmo, sino que están allí por algo, hasta observas tu cuerpo, qué información te está dando, qué somatizas, por qué biologizas. Tengo y hay muchas meditaciones online de quien te resuene para permitirte hacer ejercicios donde puedas explorar esas emociones y además hacerlas aflorar. Y en la vida diaria, en cualquier momento que sientas algo, permítete sentirla. Hay que entrenarse, hay que entrenarse. Puedes hablarla, puedes manifestarlas a través del arte, es una expresión. Puedes bailar, puedes crear música, puedes escribir, puedes conectarte con la naturaleza. Es permitirte la libertad de la expresión con todo respeto, con mucho equilibrio, con mucha ecuanimidad. Somos humanos, tampoco podemos esconder nuestra humanidad, nuestros sentimientos, de alguna manera se están mostrando gestualmente. Lo estás proyectando en forma visible o no, pero están allí, están presentes en tu energía, en tu campo áurico, en tu corporeidad, en tu fisicalidad. Entonces, con mucho respeto, pero sí, expresión en vez de represión de las emociones. Busca la vía, busca tu cajita de herramientas, aceptación de la emoción. Dependiendo de lo que tú piensas, es que va a ocurrir que se afecte o no tu salud por diferentes emociones. ¿Te darás permiso de sentirlas o no? Te puedes permitir ver qué emociones estás sintiendo y ver si las filtras con la neocorteza, utilizar esos dos hemisferios para estar atentos a elegir qué pensamiento vas a contemplar